Hola ingeniosos, hoy nos vamos a ingeniar la manera para trabajar con cargas eléctricas, determinar la fuerza resultante entre ellas usando la ley de Coulomb. Vamos a usar la ley del coseno y la ley del seno. Recuerda que las notas de esta clase todas van a quedar en formato PDF descargables. El enlace va a quedar aquí abajo en la descripción del video que puedes compartir con tus amigos, si eres profesor, compartir con tus estudiantes. Vámonos a nuestro cuaderno. Y en nuestro cuaderno vamos a instalar una carga eléctrica positiva que vamos a llamar Q1 de 16 nanocoulombios. N de nano, C de coulombios, que es la unidad de medida de la carga, en este caso nanocoulombios. Q1 de 16 nanocoulombios. Y a una distancia de 12 centímetros vamos a instalar una carga 2, otra carga Q2, que en este caso es negativa de menos 12 nanocoulombios, negativa, una carga negativa. Y bajando, a 9 centímetros, ten en cuenta que este ángulo es recto, esto es un ángulo de 90 grados, vamos a instalar una tercera carga Q3, que también es positiva, como la primera, como Q1, de 8 nanocoulombios. Tres cargas están dispuestas como se indica en la figura. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre la carga Q1 debido a las otras dos cargas? ¿Cuál es la fuerza resultante sobre ella? ¿Cómo harías? Ingénietela. ¿Cuál es el camino paso a paso para poder determinar la fuerza resultante? Tenemos cargas, nos dan las distancias, por lo tanto podemos usar la ley de Coulomb para poder determinar las fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Eso es lo primero que vamos a ver. Este par de cargas, positiva y negativa, recuerda, ¿se atraen o se repelen? ¿Se repelen o se atraen? Ellas, al ser de diferente signo, se atraen. Aparece una fuerza de atracción entre ellas. A esta fuerza que le hace la carga 2 a la carga 1 la vamos a llamar F2. Esta también tiene la misma magnitud de F2 pero en sentido opuesto. Vamos solamente a nombrar esta porque necesitamos la resultante sobre la carga 1. Y entre las cargas Q1 y Q3 que son de el mismo valor positivo, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. ¿Por qué? Porque ambas son positivas. Y se repelen generando una fuerza F3, vamos a llamar a esta F3, que es la fuerza que le hace la carga 3 a la carga 1. Y por lo tanto la carga 1 va a estar sometida a dos fuerzas. La fuerza 2 que le hace la carga 2 y la fuerza 3 de repulsión que le hace la carga 3. Ahora piensa cómo podemos hacer para determinar la fuerza resultante sobre ella. ¿Cuál es la fuerza que reemplaza, que sustituye la suma vectorial de estas dos? ¿Qué método puedes usar? Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y hacer la suma de fuerzas, descomponer en los ejes X, Y y hacer suma de fuerzas para determinar la resultante. O podemos usar el método del paralelogramo y del triángulo. Vamos a usar el método del paralelogramo. Determinamos una recta paralela a este vector F2 en la cabeza de F3, otra paralela en la cabeza de F2 paralela a F3, se me forma un paralelogramo. Por lo tanto, la resultante va desde el origen donde actúan las dos fuerzas hasta el punto de corte entre las dos paralelas. Esta geométricamente sería la resultante. ¿Cómo determinamos las magnitudes de las fuerzas F2 y F3? Esta magnitud, ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar la ley de Coulomb. ¿Qué dice Charles Coulomb en su ley? Que si tengo cualquier par de cargas separadas una distancia, aparece una fuerza
eléctrica entre ellas, que puede ser de atracción o de repulsión. Y esa fuerza, vamos a tener aquí la ley de Coulomb, esta fuerza es directamente proporcional a las magnitudes de las cargas, a los valores absolutos de las dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esta acá es la constante de proporcionalidad, que es la constante eléctrica ya determinada, equivalente a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado dividido entre coulombio al cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a usar esta relación para poder determinar la magnitud de la fuerza 2, F2. Esta fuerza 2, F2, usando la ley de Coulomb, sería K, la constante K de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado por el valor absoluto de la carga 1, el valor absoluto de 16 nanocoulombios, pero observa que nanocoulombios no está en el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de carga en el Sistema Internacional son solo los coulombios. El nano significa 10 a la menos 9, nano de 9. Entonces sustituimos nano por 10 a la menos 9. Esto es nano. 16 nanocoulombios, 16 por 10 a la menos 9 coulombios. Por, lo mismo hacemos acá, la carga 2, el valor absoluto de la carga 2, menos 12 nanocoulombios, menos 12 por 10 a la menos 9 coulombios. Dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia, estos centímetros, tampoco están en el Sistema Internacional de Unidades. Las longitudes en el Sistema Internacional de Unidades son los metros. Por lo tanto, para poder cambiar centímetros a metros, movemos el punto que está aquí dos lugares, 1, 2. Me quedaría 0.12 metros. Esto elevado al cuadrado. Ley de Coulomb. Tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 9 por 10 a la 9 por el valor absoluto de 16 por 10 a la menos 9 por el valor absoluto, elimina este negativo, 12 por 10 a la menos 9, dividido entre 0.12 al cuadrado, igual 1.2 por 10 a la menos 4, no sé si ahí se vea, 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Por qué newtons? Porque estamos en el Sistema Internacional de Unidades, metro cuadrado se cancela con metro cuadrado, coulombio con coulombio se elimina con coulombio cuadrado y me quedan newtons. Y vamos a cambiar esta unidad, esta magnitud, y lo vamos a poner en notación de ingeniería, con potencias múltiplos de 3, para que nos quede aquí a la menos 3 o a la menos 6, notación de ingeniería, y vamos a cambiar este menos 4 por un menos 6. Y como vamos a cambiar de menos 4 a menos 6, este punto lo vamos a mover dos lugares, 1 y 2, rellenamos con un 0, y menos 4 menos 2 me da menos 6, quedando 120 por 10 a la menos 6 newtons. Esto es equivalente a 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Aquí lo tenemos en notación científica, porque tengo una unidad entera que va entre 1 y 9 y multiplicada por una potencia de base 10. Aquí no está en notación científica, pero está en notación de ingeniería con potencias que tienen que ver con múltiplos de 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque 10 a la menos 6 lo podemos sustituir por micro. Por lo tanto, serían 120 micronewtons. ¿Qué es 120 micronewtons? 120 por 10 a la menos 6 newtons. Ya tengo F2, 120 micronewtons. ¿Qué los ponemos por acá? F2, está F2 de 120 micronewtons. Vámonos a calcular F3 usando también la ley de Coulomb. Para ello, observa que he pintado de amarillo este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque para calcular esta fuerza F3 necesito esta distancia de acuerdo con la ley de Coulomb.
Y esta distancia es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Podemos determinar esa hipotenusa de dos formas. Una, si nosotros analizamos los catetos, observamos que este 9 centímetros y este 12 centímetros, ambos son múltiplos de 3. Y si yo divido 9 entre 3, me queda 3. Vamos a escribirlo. 9 dividido entre 3, que me da 3. Y 12 dividido 3 me da como resultado 4. Y tendría el triángulo, la tríada pitagórica 3, 4. Cuando tienes un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4, esta hipotenusa siempre por el teorema de Pitágoras va a ser 5. Y si multiplicamos 3 por 3, que me da 9. 4 por 3, que me da 12. Multiplicamos 5 por 3, que me da 15. Por lo tanto, esto sería de 15 centímetros. Sin embargo, vamos a hacerlo por el teorema de Pitágoras para comprobar esos 15 centímetros. A partir de los dos catetos, usamos el teorema de Pitágoras y decimos que la distancia entre 1 y 3 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Lo vamos a hacer en centímetros. 12 al cuadrado, 12 por 12, 144 centímetros cuadrados, 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. 144 más 81 da 225 centímetros cuadrados. Y como voy a eliminar este cuadrado, la operación inversa de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 225 centímetros cuadrados es 15 centímetros. Tengo que mi distancia son 15 centímetros usando el teorema de Pitágoras. Recuerda, si te gusta este video, dale like, muchos likes, suscríbete a mi canal, compártelo entre tus amigos. Sigamos. Ahora sí apliquemos la ley de Coulomb porque ya tenemos la distancia, tenemos las magnitudes de las cargas. La fuerza 3 de repulsión es la constante eléctrica de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado por el producto de los valores absolutos de las dos cargas, que en este caso son positivas, dividido entre la distancia al cuadrado. Lo mismo, nanocoulombios menos por 10 a 16 nanocoulombios, 16 por 10 a la menos 9 coulombios, 8 nanocoulombios, 8 por 10 a la menos 9 coulombios, y 15 centímetros equivale a 0.15 metros. Es importante tener en cuenta ese trabajo, esa conversión de unidades al sistema internacional. Usamos nuestra calculadora. 9 por 10 a la 9 por 16 por 10 a la menos 9 por 8 por 10 a la menos 9 dividido 0.15 al cuadrado. Pim, pum. 5.12 por 10 a la menos 5. 5.12 por 10 a la menos 5. Igual, lo vamos a pasar a notación de ingeniería. Aquí, para dejar este por 10 a la menos 6, este punto lo corremos una sola vez. Porque menos 5 menos 1 me da menos 6, me quedaría 51.2 por 10 a la menos 6 newtons. Aquí está notación científica, porque tiene un número entre 1 y 9, pero aquí no. Sin embargo, lo vamos a dejar. ¿Para qué? Para poder determinar que este 10 a la menos 6 es micronewtons, me quedaría la fuerza 3 de 51.2 micronewtons. Para poder trabajar el método del paralelogramo, vamos a usar este triángulo que voy a pintar de color verde, que esta parte le voy a hacer un zoom, voy a ampliarla acá. Esta es la carga 1, esta es la resultante, esta es la fuerza 3 de 51.2 micronewtons y vamos a trasladarla de aquí hasta acá para formar este triángulo. Vamos a hacer esta traslación vectorial de tal manera que se me forma un polígono, en este caso un triángulo, donde la suma de los dos vectores moraditos F2 más F3 me da como resultante un vector que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Observa que tengo entonces un triángulo donde no conozco uno de sus lados, es un triángulo oblicuángulo, no es rectángulo. Conozco 12 de sus lados y un tercer lado desconocido, no tengo ángulos. Sin embargo, si conozco este ángulo, puedo usar el teorema del coseno, porque es el ángulo entre los dos lados. Este ángulo
es este mismo ángulo que tengo acá, que por alternos internos, observa que esta es dos paralelas, una transversal, este es alterno interno con este. ¿Te acuerdas? Cuando en geometría te indicaban que tengo dos paralelas, una transversal, estos dos son alternos internos, por lo tanto son congruentes si estas dos rectas son paralelas. Por lo tanto, este ángulo también mide lo mismo que este ángulo θ. ¿Cómo determinamos ese ángulo θ? Usemos la razón trigonométrica tangente. Tangente del ángulo θ en este triángulo amarillo, esa tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Te acuerdas de SOHCAHTOA? La tangente es el opuesto sobre el adyacente. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, pero la tangente es opuesto 9 centímetros sobre adyacente 12 centímetros. Aquí, tin, tin. Aquí puedo cancelar centímetro con centímetro, 9 dividido se da 0.75 y para encontrar un ángulo cuya tangente da 0.75, la operación inversa a la tangente es el arco tangente, por lo tanto θ es el arco tangente de 0.75, que en tu calculadora lo escribes shift tangente, y shift tangente de 0.75 nos daría un ángulo θ de 36.87, este ángulo que es este mismo de 36.87. Como ya tengo el ángulo de 36.87, estos dos lados, y necesito este tercer lado en un triángulo oblicuángulo, vamos a usar el teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno o de los cosenos indica que en un triángulo oblicuángulo de lados A, B, C, conocido el ángulo alfa opuesto a A entre B y C, tengo que este lado, el que está opuesto al ángulo al cuadrado, es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por un lado por el otro por el coseno del ángulo opuesto. Que si lo aplicamos en nuestro triángulo, vamos a obtener que este lado al cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado, menos 2 por un lado por el otro, tintán, por el coseno del ángulo entre ellos o el opuesto a R. Si efectuamos esta operación matemática con la calculadora, 120 al cuadrado más 51.2 al cuadrado menos 2 por 120 por 51.2 por el coseno de 36.87 me daría 7191.05 micronewtons al cuadrado. Micronewtons al cuadrado, mira que este término tiene micronewtons al cuadrado, micronewtons al cuadrado. Y aquí tengo micronewtons por micronewtons que nos da micronewtons al cuadrado. Se hace esa operación y me da esta. Pero como necesito R nomás, R solito, para quitarle este cuadrado, aplico la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de este número, raíz de answer, me daría de 84.8 micronewtons. Esta es mi fuerza resultante, la magnitud de esa fuerza resultante que nos pedían en el problema. ¿Qué nos hace falta para poder ya terminar nuestro problema? Efectivamente, la dirección, como es una magnitud vectorial, además de tener magnitud, tiene dirección. Necesito este ángulo que vamos a llamar delta, letra griega delta. ¿Y cómo podemos determinar ese ángulo delta? Teniendo un triángulo oblicuángulo con tres lados, uno de sus ángulos, y necesito el otro. Efectivamente, el teorema del seno. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el teorema del seno? El teorema del seno afirma que en un triángulo oblicuángulo, conocidos o teniendo estos tres lados y estos dos ángulos, el seno de un ángulo, en este caso vamos a usar phi, el seno de phi dividido entre su lado opuesto
es igual al seno de otro ángulo, en este caso alfa, dividido su lado opuesto. Este es el teorema del seno. Si tuviéramos este ángulo, entonces sería igual al seno de este ángulo sobre B. Vamos a usar esta relación aquí. Y tengo que el seno de delta sobre 51.2 micronewtons debe ser igual al seno de teta, que es de 36.87 grados, dividido la magnitud del lado opuesto, que es de 84.8 micronewtons. La única variable incógnita es delta. Para ello, vamos a despejar el seno de delta 51.2 micronewtons, que está aquí dividiendo por transposición de términos, pasa a multiplicar. Por lo tanto, el seno de delta es el seno de 36.87 multiplicado por 51.2 dividido entre 84.8 y me daría de 0.36, donde el ángulo delta sería el arcoseno de 0.36. Shift seno de answer, es decir, delta es 21.24 grados, que sería el ángulo dirección de nuestro vector resultante. Ya en nuestro esquema, la fuerza resultante generada por estas dos cargas sería de 84.8 micronewtons con una dirección delta de 21.24 grados. Bien, espero que te haya podido servir. Recuerda, quédate en casa y estudia conmigo. Suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos, activa la campanita. Si te gustó el video, dale like, muchos like. Y recuerda, las notas de este video van a quedar aquí abajo en la descripción, descargables para poder utilizar, compartir con tus compañeros, o si eres profesor, compartirla con tus estudiantes. Que tengas un gran día.